Quise buscar mi bendición en el santuario de mis pies, pedirle mucho perdón. Allí me humillaré y le confesaré todos mis pecados frente a las pisadas de sus pies. Allí me humillaré y le confesaré todos mis pecados frente a las pisadas de sus pies. Y de todo de mi Dios. Qué bendición, mis amados hermanos. Nuevamente acá y en este día, con humillación, de arrepentimiento y entrega nuestros cuerpos en sacrificio vivo, grato a su presencia. Con ayuno congregacional por el siervo Leonardo Moreno Rivera, mis amados hermanos, saludamos a las casas de oración, allá a Santa Cruz, que están la hermana Sandra y la familia Espinosa y todos los hermanos que están allá, a la casa de oración que es Potosí. También allá saludamos al pastor Enrique, a la pastora Ana y a todos los hermanos que están allá congregados, y también a Cochabamba, ¿no? Donde está la casa de oración, es donde está el pastor Daniel, a nuestro amado siervo Leonardo Moreno y a la hermana Ana también está allá, y a todos los hermanos que están allá presentes en este día jueves de ayuno, de oración, que ha sido congregacional, mis amados hermanos. También, como dicen, ¿no?, cómo tenemos que ayunar nosotros en Joel 2:12, que después lo vamos a revisar. Entonces, mis amados hermanos, continuando con la enseñanza, con la clase anterior que ya se habló en esta iglesia primitiva, que tenemos que empezar desde el kinder, ¿no?, espiritualmente, mis amados hermanos, que hoy vamos a continuar con la clase que aún el evangelio continúa en el mundo entero, en el kinder. Aún no han avanzado más, y yo les voy a enseñar por qué seguimos en kinder, que sigue nosotros y las otras iglesias aún siguen en kinder, no lo han pasado más, no han avanzado más, aún hayan estudiado teología, hayan salido de institutos, pastores de renombres, pero aún en lo espiritual siguen en kinder, mis amados hermanos. Entonces nosotros para empezar tenemos que construir como construimos una casa, un edificio. Entonces empezamos desde abajo, tenemos que empezar desde abajo. Por eso el evangelio tiene un principio, tiene su fundamento, tiene un objetivo. Y como en el mundo académico, en lo terrenal, hay también, o sea, todo está estructurado, ¿no es cierto?, en los colegios, en las universidades y en los institutos, en las instituciones, todo está organizado y tienen sus protocolos, sus manuales, pero más no, en lo espiritual no ha sido de esa manera, sino ha habido varios poderes que ya lo hemos aprendido, los que estamos siguiendo por la voz de Visión en Cristo Internacional, por la enseñanza del siervo que enseña al mundo entero. Nosotros, los que estamos siguiendo, ya lo hemos entendido. Entonces, de los 4 poderes que ya mencionó, ya enseñó. Entonces, el cuarto poder, que estamos en un poder espiritual, pero aún el evangelio sigue vagando así en kinder espiritual, aún no han pasado todavía. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó, ¿no?, el entendimiento de todos, como lo dice también ahí en segunda
Corintios, está en 4:4, en 2 Corintios, dice, ¿no?, en su palabra, en lo cual el Dios del siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Nos ha confundido, y por eso hay tantas sectas, institutos, teología, universidad cristianas, todo aquello. Aún siguen, pero están, así como dicen, ¿no?, están cegados por el Dios del siglo. Entonces, no en lo espiritual, no están desarrollando, no crecieron más, porque Dios creó una sola Biblia, creó el sol, creó la luna, las estrellas, el aire, el viento, todo aquello, pero ellos sí lo cumplen a Dios. El sol lo cumple, la luna lo cumple, las estrellas, cada uno de sus funciones, pero a nosotros nos creó Dios y al hombre, y nosotros no lo estamos cumpliendo. Nosotros deberíamos ser una herramienta, un instrumento para Dios, y nosotros vinimos a cumplir una misión, un propósito aquí en la tierra. Hoy quiero dar, mis amados hermanos, quiero testificar, ¿no?, un pequeño testimonio en este día de ayuno, de clamor, de oración. Y como yo ya siguiendo aquí en este ministerio que es Visión en Cristo Internacional, y con las enseñanzas que es nuestro maestro, el siervo Leonardo Moreno, yo ya aprendí. Estoy en ese kinder, aún un poquito más, quisiera avanzar más, pero yo, conociendo ya eso, yo ya compartí con otros hermanos, con otras iglesias. He visitado a varias iglesias y hablando, ¿no?, de esta que es la iglesia primitiva, enseñando, y también del que es el kinder espiritual. Y con lo que yo aprendí les comparto con los hermanos, con algunos, aún donde trabajo, ¿no?, aún estoy ahí compartiendo. En las iglesias, aquí en Bolivia, más que todo en Sacaba, donde es cercanía a mi casa, yo visité varias iglesias, y sí, algunos los reciben con agrado, les gusta la enseñanza, que el Evangelio tiene principios. Entonces, yo les compartí, pero en algunos sí hay un rechazo, hay un celos, hay una envidia de algunos pastores que netamente son teólogos, y ellos no lo van a recibir y no lo van a entender tampoco. Entonces ellos están con su doctrina o su teología, y eso no pueden. A ver, un pequeño testimonio les voy a contar. Yo, como visité en las iglesias, en un pastor que es de Asamblea de Dios, que ellos predican más en quechua, pero él a mí me hizo pasar en primero, en segundo, ya no quiso que yo diera la enseñanza o continuara, ¿no? Y él me dijo, aquí tú tienes que venir tienes que tener el credencial de qué instituto vienes, quién te ha formado y todo aquello, ¿no? Y, o sea, celoso, ¿no?, de esa iglesia, de las ovejas que están ahí. Y eso me dijo, y yo le dije, no, pastor, no tengo, yo también estoy formándome y no lo tengo. Ese credencial que usted me pide, no lo tengo el Espíritu Santo que vengo con eso, le dije. Y él se quedó y no, tendrás que traerme y mostrarme, y aquí tú vas a dar las enseñanzas, me dijo. Entonces ahí me cerró la puerta, hasta ahí nomás llegué. Entonces, mis amados hermanos, yo me fui un poco triste también, pero era un propósito de Dios. Este pastor, a él mismo Dios le mostró que él necesitaba a alguien le apoye, alguien que en su iglesia, alguien de enseñanzas, y Dios le mostró y le dijo que a tu iglesia hay un varón que ya pisó
Él te va a ayudar en la obra, le dijo, y vive por allá, por el túnel El Abra, le dijo. O sea, Dios clarito le mostró en un sueño y le habló, en una visión más tuvo, y al día siguiente, o sea, eso lo reveló. Y él, ¿qué hizo? Y obedeció a Dios, y él fue a mi casa y me buscó. O sea, yo no estaba en ese momento y dejó el encargo. Yo quiero que venga el hermano Pedro y que venga a enseñar, y Dios me ha mostrado que Él es el que ha venido, ha pisado mi iglesia, y es de ese lugar donde se congregan allá por el túnel. Entonces, y así Dios les reveló. Y pienso, mis amados hermanos, Dios les avergüenza a los sabios o a los que se sienten capaces todo, pero Dios no ve la humildad de aquel que va queriendo compartir, enseñar. Pero él me cerró la puerta, pero Dios le ordenó que yo fuera y enseñara, y eso pasó, mis amados hermanos, que yo fui y él me contó que Dios le había revelado que yo tenía que ayudar en su iglesia, en su ministerio, que él recién está abriendo ahí una casa de oración. Entonces, y él se pidió disculpas tanto de Dios y de los hermanos de ahí, y yo solamente obedecí también a Dios, que fui a enseñarle también, ¿no? Pero tiene algunas ovejas que hablan más quechua, o sea, no son muchos, son poquitos, pero él, cuando yo terminaba de dar la enseñanza, que es del kinder, el espiritual, y él lo tradujo en quechua, como él lo enseña, ¿no? Y él, o sea, ya tengo un traductor más ahora. Entonces, mis amados hermanos, así, de esa manera yo también me estoy fortaleciendo, ¿no? Con las enseñanzas que nos da acá en este ministerio, que es Visión en Cristo Internacional, que es un evangelio a profundidad de la iglesia primitiva, que estamos aquí con ese propósito, que el siervo es su eslogan, enderezando lo torcido, ¿no? Y el evangelio que no ha sido enseñado en el mundo entero. Eso, mis amados hermanos, yo les comparto, ¿no? Con cómo fue que nosotros no tengamos miedo de ir a visitar a los hermanos o a otras casas de oraciones o iglesias que sí tienen ese sed, hambre de la palabra de Dios y su justicia. Entonces nosotros, conociendo, llevemos ese mensaje, esa palabra que ya lo sabemos, ya lo conocemos, porque nosotros, no es bueno que nosotros nomás sepamos, sino compartamos con el resto, mis amados hermanos. Y entonces así, amados hermanos, y en una iglesia igual, un pastor teólogo que me dijo: no, la teología es de Dios y nosotros tenemos que sujetarnos a eso, y tiene que estar convalidado por la Unión Cristiana o Evangélica, me dijo. Y yo no le di tanta importancia, pero ellos están sí o sí así cegados, que ellos lo que dicen son sabiduría humana. Con eso a las pobres ovejas lo tienen así engañados, y uno quiere ir a enseñar y no nos dejan, o sea, no se abren muchas puertas para continuar enseñando a otras ovejas, ¿no? De igual manera, mis amados hermanos, les quiero compartir un testimonio, ¿no? Que es bonito también, que es de mi familia, y también quiero testificar esto para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, como nos enseñó el siervo, cómo nosotros tenemos que integrar la familia, cómo podemos reunir, cómo tenemos que integrarnos, ¿no? Con la familia. Y para la gloria de Dios, tuve la oportunidad hace 2 semanas de integrar a mi familia. Nos hemos reunido
tanto con mis papás, con mis hermanos, mis sobrinos, algunos no les conocía, pero ahí les he conocido, algunos de árabes, también no se puede esta reunión hacerse, y ahí compartimos, ¿no? Una comida a mediodía y un plato, se diría, ¿no? Un plato de comida familiar es el plato físico, y también el plato, una comida espiritual, se lo hemos compartido. Eso, y también quien estaba ahí, nuestro amado siervo, y él mismo dio la comida espiritual a toda mi familia, para que ellos lo escuchen, lo oigan y también lo aprendan, ¿no? Como es en esa reunión, no tenemos que perderla en esa oportunidad, hablarle de la palabra de Dios, como yo lo hice con mi familia. Háganlo también ustedes, mis amados hermanos, y para mí fue de mucha bendición esta reunión, de integrar la familia para hablar más, sobre todo la palabra de Dios, compartir con todos. Y ustedes tienen también sus familias en distintas ciudades, países. Igual háganlo, mis amados hermanos, va a ser de mucha bendición para la gloria de Dios, que nosotros hemos aprendido mucho cómo integrar, cómo reunir a nuestra familia, incluso cómo salvar, ¿no? Entonces ya podemos reunir y hablar, incluso nosotros ya estamos preparados, ya tenemos esa capacidad de hacerle entender, de hablar. Aún tenemos ovejas negras en la familia, aún a ellos hay que seguir con la enseñanza, o darle, insistirle y orar por la familia, ¿no? Orar y clamarle a Dios para que ellos un día también, como nosotros, les sirvan a Dios, sean un instrumento para Papito Dios. También aquí en este ministerio, como hemos aprendido, ¿no es cierto?, a cómo leer la Biblia en un año, cómo empezar, y también cómo debemos orar. Hemos aprendido cómo debemos ayunar y para qué debemos ayunar, con qué propósito, cada eso hemos aprendido. Aún cómo tenemos que vestirnos para Dios, ese Dios vivo, el Dios altísimo. Entonces, y también hemos aprendido cómo tenemos que alimentarnos y cómo crecer como un niño para Dios, crecer en lo espiritual, crecer como un árbol, de chiquito a grande, crecer. Y en este ministerio tenemos la ventaja que Dios nos puso esta emisora, esta radio, que es la voz de Visión en Cristo Internacional, para que nos enseñen a cada uno, ¿no?, en nuestras ciudades, por vía internet que estamos transmitiendo, y también por vía Facebook, por YouTube, por las redes sociales, ¿no? Por todo que Dios nos puso, y también este grupo que es de bendición, el grupo de WhatsApp. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces tenemos ese privilegio, y también el privilegio de un enviado de Dios, un siervo de Dios que anda conforme al corazón de Dios, que viene aquí en la tierra edificando, transformando a nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, continuando con la enseñanza que anterior hemos dejado ahí, como nosotros tenemos que crecer como un niño, como el niño, ¿no? Tenemos que volvernos a ser como un niño. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Ustedes tienen que escuchar la voz de visión. Usted que me escucha, que me oye, que me está viendo, mis amados hermanos, como por ejemplo, por esta red que es esta emisora, la voz de Visión en Cristo Internacional,
también como hizo, ¿no?, el Maestro Jesucristo, que tenemos que volvernos a ser como un niño, como Él enseñó, como lo dice en su palabra. Vamos a ir a su palabra, que dice en Mateo 18, del 1 al 15. Pero vamos a invocarnos a Mateo 18, 3, mis amados hermanos, que nos dice en su bendita, gloriosa palabra de Dios. Mateo 3, 18, mis amados hermanos, vayamos a su palabra. En el título dice, ¿no?, ¿quién es el mayor?, dice, ¿no? Vamos, Mateo 18, 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros todos tenemos que volvernos a ser como un niño. ¿Para qué? Para aprender, para ser instruidos, enseñados, mis amados hermanos. Porque ¿qué pasó con Maestro Jesucristo? Él volvió a ser como un niño y nos enseñó a todos nosotros, y tanto a los jóvenes, los adultos, los jóvenes, los niños, todos tenemos que volvernos a ser como un niños para poder entender y aprender como el niño, ¿no? Se deja enseñar, el niño se deja corregir, el niño se deja guiar, el niño se deja corregir, ¿no es cierto? Entonces nosotros igual tenemos que empezar desde abajo, mis amados hermanos. Nos tenemos que humillar ante la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios, y dejar nuestros orgullos, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia, nuestra sabiduría terrenal, sabiduría humana, que nuestro conocimiento, eso lo tenemos, la sabiduría terrenal. Entonces, mis amados hermanos, como lo dice, ¿no?, en Mateo 18, 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volváis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, va a ser difícil entender, va a ser difícil que nuestra sabiduría que tenemos, sabiduría terrenal, sabiduría humana, tan solo nos queda humillarnos delante de la presencia de Dios y volvernos a ser como un niño. El niño se deja enseñar, estaban diciendo, ¿no?, y no contradice, no le cuestiona al profesor, no le critica, no tiene esa hipocresía, no tiene ese odio, ese rencor, no tiene ese capricho como nosotros lo teníamos o lo tenemos, mis amados hermanos. Así que nosotros tenemos que empezar desde abajo, como el niño va en el mundo secular. Todos hemos pasado por kinder, primaria, secundaria, a universidad, así, pero nadie directamente pasó a secundaria sin hacer la primaria, nadie entró a la universidad sin hacer la secundaria. Entonces, de la misma manera, en lo espiritual, mis amados hermanos, nosotros tenemos que formarnos, prepararnos y volvernos a ser como niños, seamos grandes, ya otros adultos, mayores, jóvenes, otros ya viejitos, pero tenemos que volver a ser como un niño. Porque el niño aprende, se deja enseñar, porque Dios nos mandó cumplir, ¿no?, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos, su ley. Pero
si nosotros no nos volvemos a ser como niños, no vamos a poder crecer como un niño, no nos vamos a dejar enseñar. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo, cuando no lo tenía esta instrucción o la sabiduría de parte de Dios, porque hoy en el mundo secular, ¿qué pasa? Todos los papás se preocupan por sus hijos, de llevar a la escuela, de llevar al colegio, de llevarle a la universidad, que sus hijos sean algo. ¿Por qué no así se han preocupado nuestros abuelos o bisabuelos de llevarnos o enseñarnos de que Dios mandó, que Dios puso sus estatutos, sus leyes? De eso nadie se preocupó, sino más lo de terrenal, todo aquello en el mundo académico, y todos solamente se preocuparon para lo de ellos y más no lo de las cosas de Dios. Entonces yo, con mi sabiduría humana, igual sabiduría terrenal, que yo también, a mí también no me lo han preparado o no me han hecho crecer de esa manera. Yo no conocía que era kinder o primaria espiritual, pero sí lo existe el Evangelio, sí hay ese principio que tiene el Evangelio, la estructura tiene. ¿Dónde lo van a aprender? Tan solo en la iglesia primitiva, y también por la voz de Visión en Cristo Internacional, que está enseñando un siervo de Dios, que es el kinder espiritual. Todos entonces tenemos que volvernos a ser como un niño. Yo, mis amados hermanos, a mí me costó empezar a entender el Evangelio, y con lo que tenía esa sabiduría humana no se pudo. Entonces he tenido que volver a ser como un niño para entenderlo, para comprender que Dios nos ha mandado una sola Biblia, y Él mandó un solo sol, la luna, las estrellas, y de ahí empecé a entender que sí, Dios lo creó, y también a nosotros nos creó con un propósito, para que le sirvamos a Él, le glorifiquemos, le exaltemos, le alabemos en todo tiempo, mis amados hermanos. Pero en el mundo secular más no lo hicieron. No hay en el mundo espiritual no hay. Solo se crearon institutos, universidades cristianas, pero no lo enseñan. Esas son sabiduría humana que Dios mismo no acepta, no lo agrada a Dios. Todos aquellos institutos que han sido no vienen de parte de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que prepararnos y formarnos ya en la escuela, que es universidad, que es en lo espiritual. Hagamos el kinder, pero volvamos a ser como un niño, como lo dijo, ¿no?, en su palabra en Mateo 18:3, perdón. Entonces nosotros tenemos que volvernos a ser como un niños para dejarnos de enseñar, de aprender, y que estamos enseñando, que está enseñando un siervo, que por la voz de Visión en Cristo Internacional, y enderezando lo torcido, que es el eslogan, y por la voz de Visión en Cristo Internacional, las 24 horas usted entra y va a estar aprendiendo. Va a ser un discípulo así a distancia, se va a preparar, va a ser enseñando, con tantas oraciones, tantos proyectos, que tantas enseñanzas se pasa por este medio. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Una vez más, gracias, porque Dios nos puso, ¿no?, en este camino. Yo estaba perdido igual, estaba en las tinieblas, Dios me rescató ahí. Y gracias también a que
que por tener una iglesia que es Visión en Cristo Internacional, una iglesia verdadera que nos enseña un evangelio a profundidad. Como lo dice, ¿no? También como manda en las escrituras, en segundo Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a ir a su palabra, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a segunda Timoteo 16 y 17. ¿Okay? Ahí nos enseña, ¿no? Dios cómo tenemos que nosotros aprender a corregirnos, ¿no? Dios mismo nos enseña a formarnos, a prepararnos. Mis amados hermanos, dice en 2 Timoteo 3:16. Ahí está, vamos, 3:16 y 17. Por eso no he podido encontrar. Dice en su bendita y gloriosa palabra de Dios: toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos tenemos que ser instruidos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, ¿no? Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, mis amados hermanos, de esa manera nosotros, seamos ancianos, jóvenes, adultos, todos seremos niños espirituales. Tenemos que volvernos a ser niños espirituales y aprender, dejarse enseñar, dejarse guiar, y para que seamos los niños a lo posterior, y también enseñar nosotros a nuestros hijos, ¿no? Porque esto viene generación tras generación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llegarlo a eso? Todos buscando, primeramente, buscar a Dios con humillación, y también, ¿no? Ordenar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser todo ordenado. Nuestra vida sentimental, afectiva, laboral, económica, conyugal. Todo tiene que estar ordenado. Y como Dios mismo, Dios es un Dios de orden. Entonces, mis amados hermanos, en esta área la mayoría no somos ordenados. No tenemos ese orden. No nos han enseñado nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Aún desde ahí viene ese desorden. Por eso nosotros no podemos ordenarnos. Otros van a la iglesia tan solo a calentar sillas, otros tan solo a dormir, y más no aprenden, no se están esforzando. Cuando un niño va a la escuela, ¿a qué va? El niño va a aprender. Se lleva su bolígrafo, su lápiz, su cuaderno. Entonces, él va a aprender, se esfuerza de escucharle al maestro o el profesor que está enseñando. Pero más no en la iglesia, en las iglesias. No hay eso, no existe, mis amados hermanos, sino uno va por costumbre o por asistir o va a hacer presencia. Entonces, más no aprenden, no van a aprender, sino hacen ahí acto de presencia, y eso no debe ser. Como en el mundo secular nos hemos preparado, nos hemos formado, tenemos que esforzarnos, porque ¿cómo hacemos ahí? Cuando el profesor nos da una tarea, todos tenemos que llevar para el día siguiente. O cuando está enseñando en la pizarra, todos estamos ahí atentos. Porque a eso estamos yendo, a aprender. Entonces, como los niños se dejan enseñar, nosotros igual tenemos que ser, que Dios no los enseñe a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Porque si no,
¿qué estamos haciendo, mis amados hermanos? Tenemos que aprender, tenemos que crecer espiritualmente. Como ese niño se deja enseñar. ¿Qué pasa en el mundo, en lo espiritual? Y hacemos comparación con el académico o el secular. En el mundo secular todos nos enseñan a aprender los 5 vocales, el AEU. Tenemos que hacer el abecedario, ¿no? Tenemos que aprendérnoslos y sacar palabras y así ya leer la lectura. Así hemos crecido en el mundo secular. Pero en el mundo espiritual no hemos podido de esa manera. Uno a lo que está pudiendo está aprendiendo, a lo que puede va, asiste a la iglesia, a lo que puede ora, pero no. Tiene que ser ordenado, tiene que entonces empezar. O sea, como niños nos tenemos que dejarnos enseñar. Nos tenemos que dejar de enseñar. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Qué pasa en el mundo en lo espiritual? Tenemos que aprender a hacer palitos, bolitas, los 5 vocales y el abecedario. Y así vamos a poder aprender a leer la palabra de Dios, a entender qué nos dice en cada versículo, en cada capítulo, qué nos dice Papito Dios en su palabra. Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, tenemos que crecer desde abajo y humillarnos como un niño. El niño como crecía, ¿no? Como crece, ¿no? Entonces, de abajo, nosotros tenemos que ordenarnos. Aún tenemos que tener ese orden para leer 1 hora. O sea, para leer la Biblia tenemos que tener 1 hora. Para orar, de la misma manera, 1 hora. También para comer, 1 hora tenemos que tener. Para ir al trabajo tenemos 1 hora. De la misma manera. Aún para dormir tenemos que tener 1 hora. Para despertar. Y toda nuestra vida, el tiempo tiene que estar bien ordenado. Todo tiene que estar ordenado, porque si no, no vamos a poder crecer, mis amados hermanos. Entonces, así nosotros podemos crecer y podemos nosotros crecer como ese niño, mis amados hermanos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Como el Maestro Jesucristo, ¿no? Él se hizo niño para darnos su ejemplo. Él se humilló. Él nos ha enseñado su humildad, su sencillez, su nobleza y la sinceridad, con deseo de aprender. Y Él nos enseñó que tenemos nosotros esa sed, hambre de ser alguien para el mañana. Esto es lo que le agrada a Dios y nos llena de su gracia, como lo hizo a Jesucristo, como lo dice en su palabra en Lucas 2:40. Entonces vamos a ir a su palabra, que está en Lucas 2:40, mis amados hermanos. Vamos a ir a su bendita y gloriosa palabra de Dios. En Lucas 2:40 dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, mis amados hermanos, Dios se complace en nosotros. Como el Maestro Jesucristo Él se hizo niño y la gracia de Dios estaba sobre Él. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos recibir la gracia de Dios? Cuando nos volvamos a ser como niños espirituales, nos humillemos como niños, porque más que seamos estudiados o profesionales, con carreras, con títulos, con cualquiera, si no nos volvemos a ser como niños, no vamos a poder
o no vamos a recibir la gracia de Dios. Porque el niño se deja enseñar, ya los expliqué, mis amados hermanos. Entonces el niño no contradice, el niño no critica, el niño no tiene odio, no tiene rencor. Él se deja aprender, o sea, se deja enseñar. ¿Y para qué? Para que un día sea un siervo de Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces yo eso les comparto con todos ustedes, porque a usted que me ve, que me escucha, me oye en los 5 continentes, mis amados hermanos, porque Cristo tenía la gracia de Dios. ¿Por qué Cristo tenía la gracia de Dios? Porque Cristo ha sido ordenado. Él tenía principio. Y si nosotros estaríamos ordenados nuestras vidas en todo tiempo, Dios nos va a llenar su gracia. Cristo se hizo niño y para enseñar la humildad y darnos ese ejemplo. Tenemos que empezar nosotros, mis amados hermanos, desde abajo, como construir una casa, como construimos un edificio. Así podamos luego tener para Dios y nosotros tener ese amor, paz, gozo, alegría en nuestras familias, en nuestras vidas. Así, mis amados hermanos, que yo les he compartido esta palabra de Dios, que nosotros no seamos oidores nomás, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Levantémonos, pueblo de Dios, y como un niño se esfuerza para ser alguien en lo futuro, pero en lo terrenal. Pero en lo espiritual no hay eso, mis amados hermanos. Entonces nosotros, como es un ministerio Visión en Cristo Internacional que enseña una palabra que es a profundidad, un evangelio que es con profundidad para todos. Entonces ustedes escuchen, visiten a las redes sociales que estamos en www.visionencristointernacional.com y por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Entonces escuchen, mis amados hermanos, y van a ser de la misma manera, crezcan como yo hice, como me volví a ser como un niño. Si no, hasta ahora no estaría acá para compartir con todos ustedes, porque es duro el evangelio, es un evangelio que no se puede avanzar, porque si nosotros no crecemos desde abajo. Entonces, mis amados hermanos, yo les he compartido con todos ustedes, y en este día que es Biblia, oración y ayuno, todos los que están atentos en las casas de oraciones, vamos a dar gracias a Papito Dios en este día, mis amados hermanos. Póstrense, pasen ahí al púlpito, humíllense ante la presencia de Dios en este día de ayuno, de clamor, de ruego, de arrepentimiento. Señor, te doy gracias, 1.000.000.000 de veces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito amor. Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios del cielo, mi Padre Celestial, te hemos alabado, te hemos exaltado, te hemos glorificado y has dado tu palabra, mi Padre Celestial. Vinimos a tu presencia, a tu santa presencia, mi Dios del cielo, con humillación, con ruego, con clamor. Hoy que es con Biblia, con oración y ayuno en este jueves, Papito Dios del cielo,
Yo te consagro, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, este ayuno. Te lo consagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo consagro, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, esta enseñanza. Te lo consagro en esta enseñanza, Papito Dios del cielo, bendito. Y en tus benditas manos, Padre Santísimo, Dios del cielo. Te lo presento a todas las casas de oraciones, mi Padre Celestial. Te lo presento, Padre Santísimo, Dios del cielo, en los 5 continentes. Padre Santísimo, Dios del cielo, a las casas de oración que están en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, allá en Jujuy, en Buenos Aires, Padre Santísimo, Dios del cielo. A cada uno yo te lo presento, Padre Santísimo, Dios del cielo, que estamos transmitiendo por esta radio La Voz de Visión en Cristo Internacional. Gracias por la emisora, Padre Santísimo, Dios del cielo. Gracias por este ministerio Visión en Cristo Internacional. Tú mismo seas mi Dios, mi Padre Celestial, tocándoles a cada uno, mi Padre Santísimo, Dios del cielo. Yo te lo consagro, esta enseñanza, Padre Santísimo, Dios del cielo, de humillación. Te comparto tu palabra, he compartido, Papito Dios del cielo, mi Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre las ventanas del tercer cielo, mi Padre Santísimo, Dios del cielo. Inclina tu oído, fija tu mirada y escucha nuestro ruego, mi clamor, mi petición. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántanos, Padre Santísimo, Dios del cielo. Levántanos, Santísimo Dios, Dios poderoso, Papito Dios del cielo. Que esta oración llegue a ti con olor grato y con olor fragante, Papito Dios del cielo, a tu presencia, amado Santísimo Dios del cielo. Uno su mente de todos los que me oyen, me escuchan, Padre Santísimo Dios del cielo, a tu mente y su espíritu de ellos, a tu Santo Espíritu. Y te entrego a ellos su vida, su alma, su cuerpo, su corazón y todo su ser, Padre Santísimo Dios del cielo. A todos, Padre Santísimo Dios del cielo, los cubro con la sangre de Cristo, Padre Santísimo, porque la sangre de Cristo limpia, quema, purifica y santifica. Padre Santísimo, seas tú cubriendo a cada uno, Papito Dios del cielo, a todos los que me escuchan, me oyen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santísimo Dios del cielo, y activo un vallado de ángeles alrededor de cada uno de mis hermanos, Padre Santísimo Dios del cielo. Activo vallados de ángeles alrededor de mi familia, Papito Dios del cielo, a cada uno. Activo vallado de ángeles alrededor del amado siervo Leonardo Moreno Rivera, que es la cabeza, Papito Dios del cielo, de este ministerio. Ángeles guerreros, protectores, ministradores, ángeles con látigos y espadas de fuego para romper y destruir todo yugo diabólico satánico que se levanta en contra de este ministerio, en contra de Visión en Cristo Internacional, Papito Dios del cielo, en contra de su salud del siervo Leonardo Moreno, Papito Dios del cielo. Activo vallado de ángeles una vez más, Papito Dios del cielo, alrededor de la casa de oración de Cochabamba, Padre Santísimo Dios del cielo, a donde está el siervo Leonardo Moreno Rivera, Papito Dios del cielo, a todos los hermanos que están ahí postrados, Padre Santísimo Dios del cielo, y pido la presencia del ángel Miguel ahora, Padre Santísimo Dios del cielo, para azotar mil azotes a todos los espíritus malos que se levantan, y vamos a ir rompiendo todo yugo de oposición diabólica, satánica, y destruimos todas las acechanzas del maligno, Papito Dios del cielo, que se levanta en contra del siervo Leonardo Moreno, en contra del ministerio, Papito Dios del cielo, en contra de su salud, Papito Dios del cielo, en contra de los proyectos que hay de Visión en Cristo, Papito Dios del cielo. Lo declaramos todo espíritu inmundo, lo declaramos inoperantes, Papito Dios, todos estos espíritus, Padre Santísimo Dios del cielo, y caen rayos de fuego desde lo alto, Papito Dios del cielo. Caen rayos de fuego alrededor del cielo, sobre el cielo, Papito Dios del cielo. Espíritu de Dios, con poder y sanidad, Espíritu de Dios, con Biblia, oración, ayuno en este día, te lo pido, Papito Dios, seas tú penetrando con llaves de fuego, Papito Dios del cielo. Empieza, Papito Dios del cielo, a quemar, Papito Dios del cielo. Espíritu de Dios, opera, Papito Dios del cielo, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú seas, Papito Dios del cielo, sanando toda dolencia desde la cabeza hasta la planta de los pies, Padre Santísimo Dios del cielo. Toda dolencia, Papito Dios del cielo, todo
todo, papito Dios del cielo, cada centímetro de su cuerpo, papito Dios del cielo, aún los hermanos que están ahí, Padre Santísimo, Dios del cielo, a los 5 continentes. Yo lanzo la palabra con autoridad, papito Dios, con autoridad y poder, sanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Caen más fuego, papito Dios del cielo, más fuego, papito Dios, el fuego de Dios, rayos de fuego de Dios, papito, aún más, papito Dios del cielo, seas tú mismo desitiendo, papito Dios del cielo, a toda visión en Cristo internacional, a todos los que me escuchan, papito Dios del cielo, rayos de fuego sobre el siervo Leonardo Moreno Rivera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papito Dios del cielo, seas tú mismo quemando, Padre Santísimo Dios del cielo, seas Padre Santísimo Dios del cielo, papito Dios, todas las dolencias, papito Dios, todas las enfermedades, encefalitis, meningitis, la laringitis, papito Dios del cielo, quema dolor de encías, dolor en las dentaduras, papito Dios del cielo, quema, papito Dios del cielo, todo gastritis, amigdalitis, quema, papito Dios del cielo, la gripe, papito Dios, laringitis, faringitis, amigdalitis, Padre, quema la fiebre, papito Dios del cielo, quema el cáncer de mama, papito Dios, quema, Padre Santísimo Dios del cielo, quema el SIDA, papito Dios del cielo, quema, papito Dios, todo ácido úrico, quema la tuberculosis, malaria, quema la anemia, papito Dios del cielo, quema la leucemia, quema los quistes de ovarios, papito Dios del cielo, quema, Padre Santísimo Dios del cielo, las varices, quema, papito Dios del cielo, la próstata, la prostatitis, papito Dios del cielo, quema la cefalitis, quema las grasas de triglicéridos, quemando grasas, papito Dios del cielo, seas tú mismo quemando, Santísimo Dios del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y quema todas dolencias, papito Dios, sea quemando cada centímetro, papito Dios del cielo. Cual sea su enfermedad, papito Dios del cielo, en este día. Hay sanidad, papito Dios del cielo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Hay sanidad, papito Dios del cielo. Padre Santísimo Dios del cielo, lo desato 1.000.000.000 de veces. Lo desatamos 1.000.000.000 de veces, papito Dios del cielo. Y lo ato todo espíritus inmundos que se levanta en este ministerio, lo ato, lo encadeno, lo aviento a las profundidades eternas para que nunca venga a atormentar, papito Dios. Lo atamos, lo encadenamos, lo avientamos a las profundidades eternas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la consagro a todos mis hermanos que están postrados, papito, la consagro a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La consagro a tu siervo Leonardo Moreno, papito, la consagro a Visión en Cristo, papito, yo lo consagro a este ministerio, papito, yo la consagro, Padre Santísimo Dios del cielo, la consagro sanidad, papito Dios del cielo, va a ser sanidad en este día, Padre Santísimo, va a ser de mucha bendición para bendición, papito Dios del cielo. Porque tu palabra dice, Padre Santísimo Dios, todo lo que atéis será desatado en los cielos, papito. Nosotros lo desatamos, papito Dios, como lo dice en tu palabra, Mateo 18, Padre Santísimo. Yo lo desato, papito Dios del cielo, a Visión en Cristo, lo desato al cielo, papito, lo desato los equipos, papito, lo desato la radio, Visión en Cristo, lo desato, papito Dios del cielo, la voz de Visión en Cristo internacional, lo desato, papito Dios del cielo, aún sus finanzas, papito Dios, lo desato su sanidad. Lo desato 1.000.000.000 de veces, repetido de veces, 1.000.000.000 de veces, repetido de veces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo desato, le desato, papito Dios del cielo, de toda atadura, ligadura, conjuro, maldiciones, de hechicería, brujería, papito Dios del cielo, de todo adivino, papito de Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papito Dios del cielo, Padre Santísimo Dios del cielo. Si nos volvemos nosotros como a ser como un niño, Padre Santísimo Dios del cielo, así vamos a crecer, papito Dios del cielo, para Cristo, papito Dios del cielo, con Cristo, que el Maestro Jesucristo, Él nos dio ese ejemplo, Padre Santísimo Dios del cielo, que Él se humilló, fue como un niño, se hizo un niño, papito Dios del cielo, como lo dice en su palabra, Padre Santísimo, y la gracia de Dios estaba sobre Él, papito Dios del cielo. Si nosotros nos humillamos, crecemos, nos dejamos enseñar, papito Dios del cielo, vamos a ser, papito Dios del cielo, vamos a ser ministros, vamos a ser predicadores de su palabra, papito, enseñando más, papito Dios del cielo, que es la iglesia primitiva, papito Dios del cielo, y construir nuestro propio edificio, o construir, papito Dios, cada día hacer una hilera, Padre Santísimo Dios del cielo. Déjese, papito Dios del cielo, déjese como el Maestro Jesucristo se dejó enseñar. Déjese, mis amados hermanos, déjense enseñar que Dios tiene un propósito para usted, tiene un propósito, papito Dios del cielo. Busquen la presencia de Dios con humillación, con arrepentimiento, papito Dios del cielo.
Derrame una unción, papito Dios del cielo, derrame una unción de lo alto, una unción especial, papito Dios del cielo, sobre los niños de Visión en Cristo Internacional, papito Dios del cielo, aún levántalos, papito Dios del cielo, a los jóvenes, papito Dios del cielo, te lo pido, santísimo Dios del cielo, mi Dios bendito Dios del cielo. Denos, papito Dios del cielo, esa gracia, Padre santísimo Dios del cielo, te lo pedimos, mi Padre santísimo Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papito Dios del cielo, en este día de clamor y ruego de ayuno, te damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre santísimo Dios del cielo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre tus alas y cúbranos con tu manto sagrado y haznos invisible de toda muerte, accidente y enfermedad. Tú mismo, Padre santísimo Dios del cielo, ayúdanos como una madre ayuda a su hijo, papito Dios del cielo, con tu manto sagrado. Y lo declaramos y lo decreto, papito Dios del cielo, y profetizo que hay sanidad, papito Dios del cielo, que hay sanidad en las casas de oraciones, en todos los grupos, papito Dios del cielo. Hay sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papito Dios. Hay sanidad y hay liberación, Padre santísimo, en el nombre poderoso de Cristo. Y los bendigo a todos sus dones, talentos, ministerios, papito Dios del cielo, sus conocimientos, sus finanzas, aún su entrada, su salida, papito Dios del cielo, bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habló desde acá de Cochabamba el hermano Pedro González de Visión en Cristo Internacional, un nuevo mensajero de Dios y como discípulo de Visión en Cristo Internacional del siervo Leonardo Moreno. Que el Dios del cielo me las bendiga y damos un fuerte aplauso a Papito Dios y siga usted, Pastor Edgar.